tenemos que plantear antes de entrar en el tema de la hidrovía es que la Argentina, 2/3, digamos, de su soberanía es agua, ¿no? El continente antártico, los 5.000 kilómetros de costa marítima y lo que vendría a ser la hidrovía, que son los 3.442 kilómetros de un sistema hídrico, ¿no es cierto?, que se puede navegar sobre, digamos, una gran autopista sobre toda América del Sur. Esa autopista, lo que se viene a llamar la hidrovía, que está sobre la cuenca del Plata, sobre el Paraná, ahí confluye el río Uruguay, es decir, todos los afluentes, que son más de 17.000 kilómetros de distintos ríos inferiores, que tiene su vía de navegación, lo que se llamaría desde Puerto Cáceres, Mato Grosso, Brasil, hasta Nueva Palmira, de nuestra hermana República del Uruguay. Ese tramo es lo que se llama la hidrovía. Eso está compuesto además por 5 países, en la cual está Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Es de extremada importancia histórica, estratégica. Además, en sus costas, digamos así, viven más de 100 millones de habitantes, ¿no? Es el corazón de América del Sur. Es una gran autopista de ingreso y de egreso, ¿no? De entrada y de salida. Nosotros le llamamos un doble embudo. Lo que circula principalmente es una vía de comunicación, por ejemplo, digamos, con las minas de mineral de hierro, ¿no? Es un centro de producción de hierro. De ahí salen entre 7 y 8 millones de toneladas todos los años que se exportan a China, abastecen las siderúrgicas argentinas, centralmente en el Mato Grosso. Se encuentra en esa unidad territorial el principal medio de producción de América del Sur, que es la tierra. La principal medio de producción de América del Sur es la tierra. De ahí salen 200 y casi más, digamos, sobre esta unidad territorial andan cerca de los 300 millones de toneladas de carnes, sino solo granos, porotos, ¿no? Y dentro de eso está el polo agroexportador, entre lo más importante del mundo, lo que vendríamos a ser, ¿no es cierto?, sobre el Gran Rosario. Es decir, ingresan más de 5.000 buques, se transporta más de 125 millones de toneladas. Bueno, esto es más o menos lo que es la hidrovía. Nosotros, los argentinos, no podemos vivir de espalda a esto. Es decir, tenemos que tomar conciencia, digamos así, esos recursos, esa riqueza, está en lo fundamental, está concentrado, centralizado y extranjerizado, está en manos extranjeras, ¿no es cierto? Por eso es tan importante conocer para defender, y vamos a encontrar respuesta a las desigualdades, las tremendas desigualdades que existen en la Argentina y en los pueblos hermanos. Tiene que ver que en la medida que no recuperemos esa soberanía de la hidrovía, se van a presentar esta situación. La hidrovía, desde el gobierno de Menem, digamos así, eso está en manos de la Jan de Nul. Hace 25 años, digamos que está en manos de un grupo belga, tienen el control absoluto, es decir, que tienen la soberanía sobre la navegación y la circulación, digamos, de la hidrovía. Además, hay un punto que es la corrupción, donde hay un 30 o un 40% del comercio que es en negro, donde hay una defraudación a todos los países, digamos, hermanos, y a la nación argentina, al Estado argentino, triangulación, subfacturación, distintos mecanismos y formas, ¿no es cierto?, para la evasión fiscal. Hay que tener en cuenta que esta empresa tiene el control del río Uruguay, del río Paraguay, del río Paraná, parte del río de la Plata. Es un oligopolio total. Por lo tanto, los tipos tienen la plena soberanía del Paraná. El Paraná está en manos de la Jan de Nul. Y desde ya que entiendo que detrás de la Jan de Nul y detrás de los belgas, bueno, hay mucho rum rum de que están los ingleses.
antes que nada quiero hacer un recorrido como venía. Por un lado son los que lo tenían, ¿no? Los que tienen todavía la concesión de la hidrovía, y por otro lado cómo ha sido el proceso. Nosotros venimos de un gobierno, hay que estar claro que venimos de un gobierno de Macri, que llegó a tener 830 funcionarios, la mayoría de empresas monopólicas, ¿no? Y en su mayoría empresas extranjeras. Es decir, no es que necesitaban tener representantes, sino que los tipos tenían en el gobierno los propios representantes de los monopolios. El caso más emblemático fue el ministro de Energía, ¿no es cierto?, que bueno, un hombre directamente a la Shell vinculado a los ingleses. De eso nosotros venimos. Y acá se venía, digamos, el vencimiento que tenía en el 2020, se venía en una situación donde estaba todo armado por Padoan. Padoan es el hombre presidente de la Vicentín, ¿no es cierto?, que estuvo vinculado al famoso caso Vicentín, ¿no?, la estafa más grande e histórica de la provincia de Santa Fe por 2.000 millones de dólares. Pero este hombre Padoan y este hombre Vicentín está asociado a Glencore, y Glencore no es solo Suiza, sino que detrás de la Glencore están los capitales ingleses, digamos, es Anglo-Suiza. Y estos han sido los grandes socios de Padoan, ¿no? Y que tenían, digamos así, cocinado la cuestión de la hidrovía. ¿Con quién? Con otra persona, con el señor Paolo Rocca. Paolo Rocca, que en realidad su origen, que se lo dice muchas veces como capitales nacionales, que tiene un interés por el mineral de hierro, en realidad su origen es italiano, vienen de la Dálmine, que si vienen del nazismo, porque la coalición, por ejemplo, que llevó a Hitler al gobierno, hicieron lo que hicieron, eso estaba la Dálmine, la BAF y la Thyssen. Desde ahí, ese es Paolo Rocca, de ahí viene. Y estos hombres, ¿no es cierto?, estaban detrás de esta cuestión. La otra persona muy importante que está en el lobby, que estaban tratando de cocinar lo de la hidrovía, es el tema Zubizarreta. Y Zubizarreta de la Cámara, ¿no es cierto?, Portuaria y Comercio, que es un hombre muy, muy importante, digamos así, que están todas estas cuestiones y que es un hombre, hay quien dice que es de Dreyfus, pero hay quien dice que es un hombre directamente de la Chandelure. O sea que el operador por excelencia, digamos, de la Chandelure de la Argentina es el señor Zubizarreta, que es presidente, ¿no es cierto? Acá hay otros personajes más. Conviene mencionarlo porque no son muchos, ¿no es cierto? Que es este hombre presidente, ¿no es cierto?, de la UIA, que está casado, digamos, con Adriana Urquía, ¿no? Preside, y acá hay un tema del grupo Urquía y su asociación con Terminal 6. También ha sido parte de este lobby. Es decir, que tenemos lo de Padoan, tenemos, ¿no es cierto?, lo de Zubizarreta, tenemos lo de Techín, ¿no es cierto?, y esta gente, ¿no es cierto?, de la UIA que han estado metidos en esta cuestión. El gobierno tomó una medida extraordinaria que es la postergación de esta cuestión. Se ha postergado esa licitación, algo que ya estaba cocinado. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno suspendió, postergó, extendió y tomó dos medidas que para mí son muy importantes, que anunció el Consejo Federal de la Hidrovía, que es un órgano consultivo, digamos así. Y en segundo lugar, anunció la creación de la Hidrovía Sociedad del Estado para el control y la administración de la hidrovía. Esto es de suma importancia, ¿no es cierto? Primero porque hay una reivindicación histórica de los pueblos, de las provincias ribereñas que están sobre el Paraná, que tienen derecho a tener una opinión y un lugar y un ámbito. Hay un tema democrático, está lo nacional y están las provincias. Eso es una reivindicación histórica que hemos tenido. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la provincia de Santa Fe tiene 842 kilómetros sobre el Paraná. O sea que alguna opinión tenemos que emitir sobre qué opinamos de lo que va a pasar con, ¿no es cierto?, con la circulación y la soberanía del Paraná.
Y por otro lado anunció otra medida, que es la creación, ¿no es cierto?, de la hidrovía, sociedad del Estado, el control y la administración. Esto sería un paso extraordinario, porque en camino a crear las empresas, a buscar un sistema de capitalización y poder empezar a hacer los dragados y el mantenimiento, digamos, por parte del Estado, ¿no? Este anuncio ha sido muy importante. Lo que ha cambiado es que se ha emitido un decreto que anula, deja el Consejo Consultivo Federal, Nacional, pero anula la creación de esta hidrovía, sociedad del Estado para el control y la administración. Por lo tanto, acá lo único que queda es un órgano consultivo federal, ¿no?, pero que en realidad la licitación va a estar en manos del Ministerio de Transporte, y donde lo único, digamos, que va a hacer es decir que sí o que no, si va a ser un órgano de legitimar lo que haga el gobierno. Consulta, digamos así, pero en realidad la resolución y el control y la administración va a estar en empresas extranjeras en lo fundamental, porque acá la que va a estar en condiciones de quedarse con la licitación son empresas extranjeras. Por lo tanto, nosotros pedimos la derogación, ¿no es cierto?, del decreto 949/20, ¿no es cierto?, como lo ha planteado Tayana, el senador Tayana ha planteado esta cuestión. Por lo tanto, nosotros estamos planteando este tema. Y hay una aguda disputa porque esta empresa la quieren, desde ya que hace 2 años vino a la Bolsa de Comercio de Rosario, estuvo el viceministro, ¿no es cierto?, chino, en la cual tienen un interés. Los chinos quieren el control de la hidrovía, los europeos quieren el control de la hidrovía, los Estados Unidos quieren el control de la hidrovía, y nosotros, ni yanqui, ni chinos, ni europeos, argentinos, tenemos que tener el control de la hidrovía para poder planificar lo que decía en algún momento Perón. No hay posibilidad, digamos, de que la Argentina salga de esta situación si nosotros no planificamos y no organizamos nuestras propias riquezas. Para eso necesitamos, digamos, avanzar en esta cuestión. El tema del Canal Magdalena es de extremada importancia, es decir, primero hay que ubicarse, hay un punto que es la anulación a partir de este decreto, ¿no es cierto?, de la creación de una empresa del Estado para el control y administración de la hidrovía del Paraná. Y al mismo tiempo hay otro punto, pero es otro, que es la cuestión del Canal Magdalena. El Canal Magdalena tiene de tremenda importancia. Los argentinos estamos incomunicados, digamos así, estamos incomunicados, la hidrovía del mar. ¿Qué quiere decir? Que la Argentina carece totalmente de autonomía. Nosotros, es decir, todo lo que circula, los 5.000 buques que entran a la cuenca del Plata, están incomunicados entre el mar y la cuenca del Plata. Están obligados, ¿no es cierto?, a ir a Montevideo, ¿no? Y eso. Entonces la situación es una situación que trasciende las cuestiones comerciales. Acá hay cuestiones de autonomía y de geopolítica, digamos así. Nosotros, para entrar al mar argentino tenemos que pedir permiso a Montevideo. Nosotros, para tener paso bioceánico, tenemos que pedir permiso, ¿no es cierto?, a los chilenos. Nosotros, para movernos, digamos así, sobre el mar argentino, estamos bajo, ¿no es cierto?, la cuestión de los británicos, que son los que tienen el control, el paraguas de los acuerdos 1 y 2 de Madrid. Es decir, acá hay temas de defensa, hay temas de geopolítica, es decir, no es solo un problema de comercio y de tarifa solo de flete. Por lo tanto, lo del Canal Magdalena, ¿no es cierto?, y los proyectos presentados por el señor Tayana tienen tremenda importancia. Es decir, nosotros los argentinos tenemos que dejar de estar presos, digamos así,
de no tener comunicación entre el mar, ¿no es cierto?, y su hidrovía. Por eso es de tremenda importancia, que es lo que anula. Acá hay un tema que es el tema de Montevideo. ¿Cuál es el papel de Montevideo? Esto ya viene desde el virreinato del Río de la Plata. Es decir, ¿qué es Montevideo? Montevideo en sus orígenes, que está creado, es una base de la Armada Española, fue en su origen, es una creación, digamos, de la Armada Española, que era un fuerte y un lugar de la Armada Española. Eso es Montevideo y ha sido históricamente, los uruguayos, el pueblo, los hermanos uruguayos han soportado, digamos, siempre querer convertir a Montevideo en la plataforma del saqueo para toda América del Sur. Ser la base logística de los barcos chinos. 500 Los piratas del siglo XXI entran en una flota pesquera de 500 buques. Hay que tener en cuenta que los puertos de Montevideo son puertos públicos, pero son puertos concesionados y actúan como zona franca. Para sintetizar lo que es una zona franca, y es una zona franca muchas veces se entiende que solo es un tema tributario, ¿no? Que es un tema tributario, no. Lo principal de una zona franca es que usted es casi un estado dentro de otro estado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que usted entra una mercadería robada, o sea, del saqueo, entra a la zona franca y usted la puede comercializar en el mundo sin explicar el origen. ¿Se entiende? A ver si somos claros. Usted ingresa algo, ¿no?, de lo que usted quiera y no lo puede comercializar. Ese es un sistema de blanqueo de todo lo robado en América del Sur y en la Cuenca del Plata. Es una plataforma logística que hay que verla no solo en términos comerciales, sino en este tema de la defensa. Acá se habla de los uruguayos. Hay que tener cuidado porque los hermanos uruguayos, los hermanos, el pueblo, la nación, los del, digamos, los de Gervasio Artigas, de los pueblos libres, digamos, tienen los mismos enemigos y les pasa exactamente lo mismo que los argentinos. No tenemos el control ni del puerto ni del comercio, sino que ellos también sufren, igual que nosotros, digamos, el saqueo del imperialismo que le ha copado, ¿no es cierto?, los puertos de Montevideo, se lo ha convertido en zona franca y en una plataforma para la evasión, para el contrabando, para el blanqueo, etcétera, etcétera. Los enemigos son muy poderosos, por eso hay que pelear, digamos así, o tenemos que trabajar con los hermanos latinoamericanos. Nosotros no solo tenemos que unir a los argentinos, sino que tenemos que unir a la patria grande, tenemos que unir a los hermanos brasileros, a los bolivianos, a los paraguayos, ¿no es cierto?, que estamos involucrados, de alguna manera somos sometidos al saqueo. Por lo tanto, es un tema continental, de carácter continental, de carácter geopolítico, de carácter social, económico, etc. Tenemos que recuperar la Cuenca del Plata, tenemos que recuperar el Paraná. Y a partir de controlar eso podemos planificar nuestra América. Por otro lado, y para cerrar, nosotros, acá hay un problema que hay que democratizar esta discusión. El pueblo quiere saber de qué se trata. No sabe el pueblo de qué se trata. Si más en esta situación donde un kilo de carne vale 700 pesos. Está claro que las principales preocupaciones que tiene la mayoría del pueblo argentino es qué es lo que va a comer esta noche, mañana, el que tiene para comer, cómo va a pagar sus impuestos. Y ellos lo que quieren es que nosotros vivamos de espalda a estos grandes temas. Estos grandes temas vendría a ser
digamos así, de ese lobby que hablamos antes, los Padoan, ¿no es cierto?, los Subizarreta, los Irígoras, etcétera, ¿no? Y bueno, Miguelito Acevedo, toda esta gente, 4 o 5 tipos que cocinan todo, y el pueblo de espalda. Nosotros tenemos que democratizar, por ejemplo, los argentinos, ¿conocemos los pliegos licitatorios que presentó en algún momento con el lobby de la Bolsa de Comercio? No conocemos. ¿Cuáles son los pliegos que están planteados? ¿Quiénes son los miembros de ese Consejo Consultivo Federal? ¿Con qué mandato van? ¿No es cierto? Por eso nosotros, hablando con Carlos Delfrade, ese gran diputado provincial, digamos, que tenemos en nuestra provincia, digamos que es necesaria, digamos, democratizar y hacer una discusión donde el pueblo quiere saber de qué se trata, una discusión democrática, ¿no es cierto?, con audiencias públicas, multisectoriales por la soberanía, autoconvocados, multisectoriales, distintos cabildos abiertos, desde ya que en el marco de la pandemia y el condicionamiento tremendo que tenemos por la situación que estamos sufriendo. Pero atendiendo a esa situación, no se puede entregar de la mañana a la noche la soberanía. Y donde nosotros, ¿qué es lo que planteamos? La derogación del artículo, digamos, y el decreto 949/20, ¿no es cierto?, y que se vuelva a la creación, ¿no es cierto?, de la hidrovía Sociedad del Estado para el control y la administración por parte de los argentinos del Paraná y de nuestra cuenca del Plata, y que abra paso a dejar de ser presos en nuestras propias aguas y poder realizar el canal Magdalena, donde nosotros no tengamos que pedirle permiso a nadie, ¿no es cierto?, en circular en nuestras propias aguas, entre la hidrovía y el mar. Por lo tanto, nosotros, como hemos planteado con Carlos, la necesidad, digamos así, de crear esos instrumentos, democratizar, y vamos a estar el día 22, ¿no es cierto?, de febrero, donde se va a reunir aquí en la ciudad de Rosario este Consejo Federal de la Hidrovía. Tienen una gran importancia política, digamos así, una gran importancia política para no legitimar, ¿no es cierto?, y pedir la derogación de ese artículo. Además, tenemos que exigir como instancia democrática, bueno, plebiscitos provinciales, nacionales, todos los mecanismos que hagan, digamos así, democratizar, conocer para defender. Y bueno, el pueblo quiere saber de qué se trata. El 22 vamos a estar acompañando al Consejo Consultivo para pedir la derogación del artículo 949/20.